La ocasión de hoy es la presentación del libro de Julie, Paradigmas del Cuerpo, de la fragmentación a la integración. Y bueno, es un trabajo importantísimo para mí, yo he estado revisándolo y realmente recomiendo este libro donde se recoge mucho de la conceptualización que ha venido Julie trabajando acerca del cuerpo para Occidente. Tenemos además el lujo de tener junto a nosotros a Carlos Paulillo y Arcilia López, son presentadores de lujo para nosotros, bienvenidos también, investigadores sobre el campo de la danza, de la creación escénica, Ercilia con un trabajo importantísimo para la historiografía de nuestra danza contemporánea, terapeuta corporal, en fin. Creo que vamos a tener una lectura muy rica, diversificada sobre esta obra que vamos a presentar hoy. Y bueno, hay más sorpresas que no anuncio todas. Y quiero además saludar a Miguel Noya, también un grandísimo honor tenerlo aquí, esa ambientación sonora que han estado escuchando. Hay instalaciones debajo de ustedes de sonido, así que es un honor tenerlo también a él con nosotros. Así que bueno, promete una tarde maravillosa. Gracias de verdad por acompañarnos. Bienvenidos. Bien, buenas tardes para todos. En primer lugar, mi gran agradecimiento por la invitación que me ha hecho mi amiga Julie y mi amigo Goar a participar de esta actividad de presentación y de acompañamiento a Julie a propósito de su nuevo libro, Paradigmas del Cuerpo, de reciente aparición, que se une al anterior, El cuerpo como territorio de la rebeldía. Juntos creo que resumen el pensamiento que Julie ha venido desarrollando en los últimos años alrededor del tema de la danza en términos amplios y generales, pero también muy especialmente de la danza contemporánea, de la danza experimental en el mundo occidental. Y por supuesto también en Venezuela, de la cual del movimiento de la danza venezolana ella es partícipe desde el año 1980, cuando llegó a Venezuela desde Londres a participar en la aventura de estrenar un nuevo proyecto de compañía que resultaría en el tiempo sumamente exitoso, como fue la compañía Danza Hoy, de la cual ella fue integrante, miembro fundadora como bailarina. Luego de sus estudios en Londres, donde se graduó como bailarina de danza contemporánea. Conozco a Julie desde esa época en que ella integraba Danza Hoy, pero la conocí mucho mejor, mucho más cercanamente, y fuimos compañeros de muchas aventuras y fuimos cómplices también de muchos sucesos. A partir de 1985, cuando Julie se acercó al entonces Instituto Superior de Danza con un proyecto que había surgido en su mente. Me dijo: quiero dictar un taller novedoso. Eso era a raíz de que ella había dejado de formar parte ya del elenco de Danza Hoy y quería de alguna manera reiniciar una etapa nueva dentro del mundo de la creación, del mundo también de la interpretación y de manera muy inédita desde el punto de vista también de la investigación. Entonces me propuso dictar un taller en el Instituto Superior de Danza en la época que yo era coordinador académico de ese instituto.
Y yo inmediatamente le dije que sí. En esa época el Instituto Superior de Danza era un espacio sumamente libre, sumamente abierto, sumamente receptivo de todo tipo de iniciativas. Y por supuesto que le dimos la bienvenida al taller de Julie, que creo que fue un poco el antecedente de lo que luego sería la agrupación Acción Colectiva, que Julie crearía junto con el maestro, gran maestro venezolano, Carlos Horta. Por ahí ya también en esa época, mediados de los años 80, año 85 exactamente. Entonces, la expresión corporal del espíritu, así se llamaba el taller que Julie propuso, la expresión corporal del espíritu. Y así fue como inmediatamente comenzamos a hacer operativo este curso. Esperar que el maestro Cadenas tome asiento. Entonces, bienvenido maestro. Entonces, desde esa época viene nuestra unión, nuestra amistad, nuestro compromiso compartido entre Julie y yo en el mundo de la danza. Fueron muchísimas las cosas que hicimos juntos en el Instituto Universitario de Danza. Allí hicimos la primera presentación pública de Acción Colectiva en una suerte de ensayo abierto que se hizo. Recuerdo perfectamente que la fecha de estreno se canceló, no me acuerdo por qué motivo, que era la Sala José Félix, y se hizo entonces esa presentación pública en el Salón Grande del Instituto Superior de Danza. Luego sí, en el año 85 se hizo en la Sala José Félix Rivas la presentación de Acción Colectiva, que fue un proyecto absolutamente innovador, renovador y creo que parteaguas dentro de la historia de la danza contemporánea venezolana. Julie como bailarina, por supuesto, ya lo habíamos visto en la época de Danza Hoy, pero también a partir del nuevo proyecto Acción Colectiva se presentaba, por supuesto, como una bailarina con un registro expresivo absolutamente poderoso, absolutamente vibrante y muy conmovedor. A mí en lo particular me conmovía mucho ver a Julie bailar, su manera, su organicidad, su expresividad y el dominio y la gran proyección escénica que tenía. Y también me interesaba mucho ver cómo los procesos que ella generaba dentro de la primera etapa de Acción Colectiva, que eran proyectos más bien que se iniciaban, se hacían y se terminaba. Y luego se volvía un tiempo después a retomar. Así fue la primera etapa de Acción Colectiva, hasta que luego se convirtió en un elenco, ya a finales de los años 80, un elenco estable, un elenco que, por supuesto, cambió la manera de trabajar. Ya no eran elencos que se hacían y se deshacían, sino que ya eran elencos permanentes en el tiempo. Y ese elenco de Acción Colectiva, durante muchos años, marcó pauta y marcó caminos muy nuevos, muy novedosos, muy experimentales, muy atractivos para la danza contemporánea venezolana. Logró tener una proyección nacional muy notable y una proyección internacional también muy poderosa en esa época. Una época que yo recuerdo como maravillosa realmente. También los procesos de Julie creo que siempre han sido como muy proverbiales, muy intensos, y ella también como docente, ¿verdad? Que es otra faceta y muy importante destacar de Julie, pues del mismo modo marcó también pauta, ha marcado pauta en lo que tiene que ver con la docencia de la danza contemporánea, no solamente desde la praxis de un salón de clase de técnica o de composición coreográfica o de exploración corporal, sino también dentro de la dimensión teórica de la danza, ¿sí? Julie es un caso muy particular.
de una bailarina formada desde la praxis absolutamente, con dominio de técnicas muy básicas, muy importantes, muy fundamentales, muy esenciales, y con un poder de aplicar estas técnicas al hecho creativo y al hecho experimental también muy notable. Pero también, para sorpresa de muchos, se convirtió en una académica, un académico muy notable y muy significativo también en el momento en que la danza venezolana llegó a la educación universitaria, cuando se crearon los primeros estudios universitarios de danza, que fueron los del Instituto, precisamente Universitario de Danza, así se llamaba la institución. Julie muy prontamente se apuntaló como una maestra, como una profesora y como una académica que se manejaba muy cómodamente dentro del término, dentro del ámbito de la academia, que era un ámbito muy nuevo para la danza venezolana. No es lo mismo, ¿verdad?, el trabajo diario, cotidiano, creativo en un salón de danza, que llevar ese ámbito creativo de la praxis a la dimensión académica con todo el rigor que implica los métodos de enseñanza, los métodos de evaluación, los métodos de etcétera, etcétera, que luego sí pueden ser muy rigurosos y también pueden ser muy limitantes en muchos sentidos. Ella logró generar espacios muy importantes, tanto en el Instituto Universitario de Danza como en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, que en el año 2008 se creó esa universidad e integró a los 4 institutos universitarios de danzas preexistentes, que era el de música, el de artes plásticas, el de teatro y el de danza, que era el más nuevo. Conciencia corporal exploratoria fue una materia, una asignatura que ella propuso para, de una manera absolutamente valiente y visionaria, propuso que se dictara para todos los alumnos de la UNEARTE, cualquiera fuese la carrera que estuviesen estudiando. Es decir, artes plásticas, música, teatro, danza. Entonces, ese proyecto fue muy interesante, Conciencia Corporal Exploratoria, que vino a enriquecer la visión de lo que podía ser lo corporal dentro de la academia, de una academia de artes, ¿sí? Y que logró conformar un equipo que ella preparó, que ella formó especialmente para que fueran los monitores idóneos para esa actividad. También Julie se convirtió en una investigadora notable. Recuerdo perfectamente cuando ella hizo su licenciatura en danza en el programa de reconocimiento de experiencia, de acreditación de experiencia en UNEARTE, cómo se convirtió en una investigadora, entregaba unos trabajos estupendos en todas las materias y cómo ella muy hábilmente fue acumulando esos trabajos que ella hacía a lo largo de todas las materias y le sirvió de base fundamental para su tesis de grado, ¿verdad?, de licenciatura, que a su vez fue la base fundamental de su primer libro, El cuerpo como territorio de la rebeldía. Recuerdo que alguna vez escribí una columna en el Nacional que titulé Bailarina y académica, que me refería exactamente a Julie. Escribí alguna vez una columna sobre su trabajo y este libro, Paradigmas del Cuerpo, que presentamos hoy y que tenemos el honor de acompañar a Julie en esto, pues no viene sino a reafirmar esa condición maravillosa de Julie, de artista, de bailarina, de coreógrafa, pero también de investigadora y de académica también. Se doctoró en la Universidad de las Artes, también con una tesis notable y que sirve de ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo muy importante de cómo saber manejarse dentro del mundo académico, que es riguroso, que es estricto, que en algunos momentos es limitante, con libertad, con espontaneidad y con mucho aporte creativo.
Yo felicito a Julie precisamente por su trayectoria tan larga dentro del mundo de la creación artística, y también la felicito por este segundo fruto, que es el libro, Paradigmas del Cuerpo, y le deseo y le auguro un trayecto mucho más largo dentro de este ámbito en el que este camino en el que ella se ha propuesto seguir. Muchísimas gracias.